Qué gozo y qué privilegios poder seguir compartiendo con ustedes el desarrollo del curso y dándole la honra a Dios, a nuestro buen Dios, a nuestro Creador, por permitir este tipo de herramientas y poder continuar con el desarrollo del curso. Y pidiéndole a Dios las muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que sea extensivo para cada uno de sus familiares y con la creencia, con la mente positiva de que esto pronto pasará y como les he dicho, no perdamos la fe. Así que, bajo el lema Quédate en casa, continuemos formándonos académicamente, haciendo estudiantes competentes para el futuro, para que ustedes el día de mañana se puedan desarrollar como buenos abogados competentes en cada una de las tareas que ustedes decidan desarrollarse ya como profesionalmente. Hoy estudiaremos la reforma del auto de procesamiento. Ya estudiamos el procedimiento de la primera declaración, ya estudiamos el procedimiento de la audiencia de revisión de la medida de coerción. Hoy analizaremos y estudiaremos la reforma del auto de procesamiento. Aquí debemos de partir primero del artículo 82, que es el procedimiento de la primera declaración, donde el juez tiene las dos opciones: o dicta el auto de procesamiento o dicta la falta de mérito. Pero ¿en base a qué dicta el auto de procesamiento? Porque él tiene indicios racionales suficientes de criminalidad. ¿Y de dónde los obtuvo el juez? De la carpeta ministerial, cuando el Ministerio Público le pone a la vista esos indicios al juez. De ahí es donde nace la sospecha fundada de que la persona que se encuentra en ese momento ante él prestando su declaración pudo haber participado en la comisión de un hecho delictivo. Y eso es hablando documentalmente, pero también cuenta muchas veces con la evidencia material, que es donde más aún tiene la sospecha fundada el juez de que esta persona pudo haber participado en la comisión de un hecho delictivo. Recordemos también que el auto de procesamiento, uno de los efectos es ligar a una persona al proceso penal, es decir, que no se sustraiga de la investigación, someterlo a esa investigación que desarrollará el Ministerio Público en la etapa preparatoria. Asimismo, también le concede todos los derechos que contiene el Código Procesal Penal. ¿Cuáles son esos derechos? Los remedios procesales, la actividad procesal defectuosa, la proposición de diligencias, que está establecida en el artículo 315, así también como la interposición de cualquier medio de impugnación que pueda defenderse materialmente el sindicado. Recordemos que en esta etapa procesal donde se desarrolla la investigación es precisamente para la averiguación de la verdad y que el Ministerio Público cumpla con los fines establecidos en el proceso penales contenidos en su artículo 5. Bien, y el mismo artículo 320 establece que el auto de procesamiento puede ser reformable de oficio o a petición de parte en una audiencia bilateral, como lo establece el artículo 109 del procesal penal. Ahora veamos y analicemos el auto de procesamiento. Cuando el juez decide ligarlo a proceso, les decía, es porque tiene esos indicios racionales suficientes de criminalidad, porque le da la sospecha fundada de que la persona pudo haber participado. ¿Y cuál es esa sospecha fundada que tiene el juez hasta en ese momento? Existe una prevención policial bajo la responsabilidad del agente captor, que indica que fue aprehendido en flagrancia de delito. Al momento de hacerle un registro minucioso de sus prendas de vestir, llevaba este elemento material. Es decir, el juez no puede dar una falta de mérito cuando el mismo agente captor bajo su responsabilidad está diciendo que esto fue lo que sucedió. ¿Por qué? Recordemos que el juez es la primera vez que tiene contacto con el sindicado y con la evidencia material. El juez solo tiene que resolver en base a lo que se le presenta en ese momento. Y esos elementos o esos indicios con los que cuenta el juez precisamente deben de ser investigados en la etapa de la investigación. Por eso es que es bien importante cuando se da la constitución del querellante adhesivo, porque el querellante adhesivo no solo coadyuva la investigación, sino también propone medios de investigación. Y el mismo 116 lo establece, que el querellante adhesivo podrá proponer diligencias. Y si el Ministerio Público no está de acuerdo en practicar esas diligencias, ¿qué hace el querellante adhesivo? Va ante el juez a plantear su audiencia de discrepancia, donde el juez los escucha
a ambos y decide si se practica o no este medio de investigación. Igual suerte corre el sindicado en el artículo 315 porque ahí hay otra audiencia de discrepancia. ¿Por qué? Porque el sindicado a través de su abogado defensor puede proponer cuantos medios de investigación quiera con el fin de probar su inocencia, con el fin de probar que no participó en el hecho delictivo o con el fin de demostrar que participó en el hecho delictivo pero lo hizo atendiendo a aquellas circunstancias o aquellos elementos, como le dice nuestro código penal, circunstancias que modifican la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque pueden haber atenuantes o pueden haber agravantes. O también puede darse el caso que existan aquellos elementos que hacen creer fundadamente que el sindicado sí cometió el hecho delictivo, pero existen causas que eximen de responsabilidad penal. Podríamos decir, como lo es la inimputabilidad, podríamos decir como son las causas de justificación, podríamos decir como las causas de inculpabilidad. Esos son elementos negativos del delito. ¿Por qué? Porque le quitan vida. Y la única manera que yo pueda demostrar que lo hice en legítima defensa es que existan medios de investigación. Por eso es bien importante cuando el artículo 92 del procesal penal establece la defensa técnica, porque el abogado tiene que tener pleno conocimiento del proceso penal. Y no en sí solo del proceso penal, no solo lo teórico, sino lo práctico. Tiene que saber qué hacer para poder defender a su patrocinado. Y por eso entre sindicado y abogado debe existir una íntima relación, una confianza íntima donde el sindicado le tiene que contar qué sucedió. ¿Para qué? Para poder ejercer esa defensa material. Entonces el artículo 320 establece que el auto de procesamiento puede ser reformado de oficio o a petición de parte. Veamos. ¿Qué pasa si al momento de que el juez tuvo ese indicio racional suficiente vino y dijo, bueno, para mí es un robo agravado, por los indicios, los elementos que me están dando? Declaró a la víctima que había alguna agresión ilegítima, declaró a la víctima que portaba un arma de fuego, está la evidencia material del arma de fuego, ya con eso se constituye el elemento del tipo penal del robo agravado, solo con el hecho de llevar arma, no con el hecho de usarla, solo con llevar el arma ya es un robo agravado. Entonces el juez en ese momento es ese elemento el que tiene para dictar el auto de procesamiento, pues en este caso por el delito de robo agravado. Pero puede ser el caso de que la persona agraviada declaró que hubo violencia, que hubo intimidación por parte del sindicado. Pero puede ser que en la etapa preparatoria, ya en una declaración testimonial, ella diga, no, es que no fueron así las cosas o no sucedieron así los hechos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el abogado defensor al determinar que existe esa posibilidad de reforma del auto de procesamiento? Inmediatamente se solicita la audiencia de conformidad con el 109, audiencia de reforma del auto de procesamiento, es decir, del delito de robo agravado al delito de robo. ¿Con qué fin? Con el fin de poder otorgar una medida sustitutiva. Y por eso es que el sábado pasado les decía yo en el artículo 277 que existan indicios racionales de que hayan variado. Es decir, cuando el juez dictó la medida de coerción, en este caso de robo agravado, de prisión preventiva, porque el delito no permite la medida sustitutiva. Pero cuando reformamos a robo, este delito sí permite la medida sustitutiva. Es decir, las condiciones primitivas que dieron origen a la prisión preventiva hoy sí han variado. Por lo tanto, se puede pedir una revisión de la medida de coerción en esa audiencia de reforma del autoprocesamiento. Pero hay otro escenario también. Puede ser que la persona quedó ligada a proceso penal por el delito de lesiones culposas que se dio en un hecho de tránsito. ¿Por qué? Porque el informe que tiene el juez, que tiene el Ministerio Público de Linares, es que la persona se encuentra recluida en un centro asistencial. Pero puede ser que esta persona durante la etapa de la investigación muera. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público? Pedir la reforma del auto de procesamiento de lesiones culposas a homicidio culposo. Y aquí encontramos los dos escenarios en los que se puede pedir
la reforma del autoprocesamiento, ya sea de un delito menor a un delito mayor o de un delito mayor a un delito menor. Bien, pero no solo esos escenarios podemos encontrar en la reforma del autoprocesamiento. Por parte del Ministerio Público, dentro de la investigación que realiza, puede determinar otros hechos que tengan relación con el hecho de que él quedó ligado a proceso. Puede hacer que exista otro tipo de evidencia, otro tipo de investigación que permita al Ministerio Público reformar el auto de procesamiento, pero en este caso no para agrandar el delito o quitar el delito, sino para agregarle otro delito más. Puede ser el caso, por ejemplo, que la persona fue ligada al delito de extorsión, pero dentro de la investigación que realiza el Ministerio Público en la etapa preparatoria se va a determinar que esta persona hizo transferencias, utilizó el sistema bancario. Podría ser que entonces el Ministerio Público reforme el autoprocesamiento, no solo por el delito de extorsión, sino agregarle el delito de lavado de dinero. Y esa es la idea precisamente de la reforma del autoprocesamiento. Reformarlo, ya sea para mejor o para mayor. Eso es lo que se pretende con la reforma del autoprocesamiento. Pero es bien importante que en esa etapa de investigación que realiza el Ministerio Público, el abogado defensor, si existe la creencia por parte del abogado defensor bajo la declaración que le ha realizado el sindicado que no participó en el hecho delictivo. Entonces es necesario, como les decía, esa íntima relación que debe tener el sindicado con su abogado defensor para proponer diligencias de investigación. Muy bien, entonces ya cuando estamos al escenario, ya sea por parte del abogado defensor o por parte del Ministerio Público, acudimos ante juez competente a solicitar la audiencia de reforma del auto de procesamiento. Veamos qué es lo que pasa en esta audiencia de reforma de autoprocesamiento. Siempre les he dicho que nos pongamos en el escenario de que estamos en una audiencia, que está el juez, el Ministerio Público, el abogado defensor, con su patrocinado. ¿Y cuál es este procedimiento? El juez le corre audiencia a quien haya solicitado la reforma del autoprocesamiento. Si fue al MP, se la concede primero al MP. Si fue el abogado defensor, se la concede primero al abogado defensor. Es decir, le corre audiencia al sujeto procesal que haya solicitado la audiencia de la reforma del autoprocesamiento. Inmediatamente después le corre audiencia al otro sujeto procesal. El juez emite su resolución y las partes quedan notificadas de lo resuelto en esa audiencia oral. Es bien importante entonces tener pleno conocimiento del desarrollo de cada una de estas audiencias. Ya ante el escenario de la audiencia, el juez abre la audiencia, señala el número de proceso. Importantísimo verificar la presencia de los sujetos procesales para cumplir con el principio de inmediación procesal. Señala también que el motivo de estar presentes en esta audiencia es para audiencia de reforma del auto de procesamiento. Y como les decía, pues le corre audiencia al sujeto procesal que les solicitó la audiencia. En este caso, si fue al abogado defensor, al abogado defensor le corre audiencia. ¿Cuál es la actitud que debe tomar el abogado defensor en esta audiencia? Primeramente, señalar la fecha en que su patrocinado quedó ligado a proceso. ¿Y qué elementos tuvo el juez en ese momento para que lo ligara a proceso por este delito? Es decir, le indica al juez por el delito por el cual fue ligado a proceso. Así también le manifiesta que la medida de coerción impuesta a mi patrocinado fue el de prisión preventiva. Indica también cuál es el plazo de investigación que se le concedió al Ministerio Público. Y aquí es bien importante señalar las circunstancias primitivas que han variado para reformar el auto de procesamiento. Podría darse el caso que pueda señalar los vicios o circunstancias que motivan la reforma del autoprocesamiento, es decir, los vicios que se cometieron en aquel momento.
solicita la reforma del autoprocesamiento de conformidad con el artículo 320. Aquí es bien lo importante. Si esa condición primitiva que dio origen al autoprocesamiento por el delito de robo agravado, ahora bien, le tengo que indicar yo al juez por qué delito deseo reformar. Y es bien importante, por ejemplo, en los casos del delito muy comúnmente hoy de extorsión, que el delito de extorsión lo comete aquella persona que pone en peligro un bien jurídico tutelado, en este caso el patrimonio. Desde el momento que la persona llama, se da por consumado el delito. Es decir, cuando llaman al agraviado y le dicen: señor, necesito que usted me entregue cierta cantidad de dinero, porque si no, vamos a proceder en contra de su persona. Desde ese momento ya se está consumando el delito de extorsión. Pero recordemos que la mente del delincuente es muy hábil, porque él no va a ir a recoger el dinero, sino le va a decir a otra persona, a un su amigo, a tercera persona, que vaya y recoja el dinero. O como ha pasado o ha sucedido en los casos, que le diga a otra persona que le preste su número de cuenta porque él no tiene y le van a depositar una cantidad de dinero. Y que le va a dar 100 quetzales por prestarle su número de cuenta. Ahora bien, aquí es donde debemos de comprender quién es el autor responsable del delito de la extorsión. Bueno, fue la persona que llamó, fue la persona que puso en peligro el bien jurídico tutelado, o fue la persona que llevó el celular, fue la persona que llevó la nota. Pero si lo vemos en el escenario práctico, ya ha sucedido muchas veces que viene una persona y le dice a otra persona que está en una venta de tortillas y le dice: mire, yo le doy 100 quetzales, pero vaya a recogerme un paquete que me van a llevar a la vuelta. A veces la necesidad nos obliga a muchas cosas, sin tener mente delincuencial y sin saber que es un delito el que se va a cometer. Muchas veces se hace por ignorancia y muchas veces se hace por necesidad. Claro, la ley del organismo judicial establece que nadie puede alegar ignorancia ni desuso de la ley, pero recordemos que no todos tienen esa capacidad intelectiva de poder saber todo, o poder decir si esta acción que voy a realizar es delito o no es delito. Muy difícil. Pero bueno, la persona que fue a recoger el dinero, la tercera persona, en un operativo por parte de la policía, llega y recibe la bolsa, el paquete de dinero. En ese momento es aprehendida. Si lo vemos en el escenario del grado de participación, no existió lo que establece el artículo 17 del Código Penal, es decir, la proposición y la conspiración, donde deliberadamente deciden cometer un hecho delictivo. Es decir, probar y demostrar que la tercera persona ya estaba de común acuerdo con ella para ir a recoger el dinero. Eso también tiene que quedar demostrado por parte de la investigación. Entonces, a uno de abogado defensor, al momento de esta etapa preparatoria se demostró que la persona no se conocían, no tenían ningún tipo de relación, sino simplemente o prestó su número de cuenta o hizo el favor de ir a recoger el dinero. Podríamos decir entonces que fue autor responsable. Esa es la idea que le tenemos que dar al juez y decirle: mire, él no era el autor responsable, sino que él actuó posteriormente a la consumación del hecho delictivo y sin concierto previo a la consumación del delito. Por eso es que ahí es donde opera el encubrimiento propio y el encubrimiento impropio. ¿Por qué? Porque no existió ese acuerdo previo. Entonces, el abogado defensor en esta audiencia le dice al señor juez, después de exponerle todos sus argumentos, todas sus motivaciones y sus fundamentos, que el delito por el cual debió haber sido ligado a proceso mi patrocinado fue por el delito de encubrimiento impropio. ¿Por qué? Porque no existió acuerdo previo, concierto previo entre la persona que llamó, que llevó la nota, que llevó el celular, con ella, porque no se conoce. Por lo tanto, es cuando el abogado defensor le da la idea, le vende la idea al juez de reformar el auto de procesamiento. Y así puede ser en muchos casos. Por ejemplo, cuando vamos al análisis del artículo 36 del Código 35 del Código Penal en cuanto al autor responsable. Hay varios presupuestos del autor,
Pero hay uno que dice, quienes habiendo estado presente en la consumación del hecho delictivo. Pero volvemos a lo mismo, que haya estado presente, pero que haya proposición y conspiración y que deliberadamente se haya resuelto ejecutar el delito. Hemos estudiado el grado de participación, que es autor, cómplice y encubridor. Eso es el análisis intelectivo que tiene que hacer el abogado defensor al juez, es decir, venderle la idea del por qué debe de reformar el autoprocesamiento. Como siempre, y esto es bien importante en lo que ustedes están desarrollando en su formación académica, en el curso de oratoria forense que ustedes reciben, la argumentación, la motivación y la fundamentación es bien importante, porque ustedes tienen que convencer al juez. Bueno, primero tienen que convencerse ustedes de lo que están pidiendo, de lo que ustedes tienen hasta ese momento. Posteriormente, convencer al juez de que por qué se está pidiendo la reforma del auto de procesamiento. Son algunos ejemplos prácticos que se pueden dar para que el abogado defensor pueda solicitar la reforma del autoprocesamiento. Por ejemplo, también no nos debemos de desgastar como abogados defensores. Si existe un indicio en aquel momento de la primera declaración, ¿por qué? Porque le encontraron un teléfono celular, existe la declaración de la víctima, en la que al momento de la aprehensión dice, él fue el que me robó el celular. Es decir, ¿qué más elementos? Pero muchas veces hay que tener cuidado también con esos elementos. Y en la prevención policial cometen mucho ese error. La persona hoy aprehendida iba acompañada de otros 2 sujetos quienes se dieron a la fuga. Viene el juez y al leer la prevención policial dice que usted iba acompañada de 2 personas más. Por lo tanto, existió cuadrilla y usted cometió el delito de robo agravado. Pero esas 2 personas más no existen. Esas 2 personas más no están en esa primera declaración. Puede ser que de la investigación preparatoria hubieran cámaras que puedan determinar que habían otros 2 sujetos. Pero si no lo hay, no lo existe, entonces también podemos desacreditar la tesis del Ministerio Público de un robo agravado a un robo. Porque en ese momento la gravedad no demuestra que existió violencia en contra de ella. Al momento de su aprehensión no llevaba arma de fuego, no llevaba un cuchillo, no llevaba arma. Y acuérdense que el Código Procesal Penal, el Código Penal en sus disposiciones generales establece que arma es todo objeto capaz de causar daño. Puede ser un palo, puede ser una piedra, lo que ustedes quieran. Ese es un arma. Pero si la persona aprehendida no portaban hasta ese momento ningún arma, más que el celular, podríamos venderle la idea al juez de que no había robo agravado, sino solamente existía el delito de robo. Y ese es, por lo tanto, es que podemos pedir una reforma del autoprocesamiento. Bueno, posteriormente el juez le concede la palabra al Ministerio Público. Generalmente el Ministerio Público puede tomar 2 actitudes. Señalar que en efecto las circunstancias primitivas han variado, por las cuales se ligó a proceso, y manifiesta estar de acuerdo con lo solicitado con el abogado defensor y que se reforme el auto de procesamiento. Y aquí les vuelvo a vender a ustedes, compañeros, la idea del tecnicismo jurídico. Y esa es parte de lo que ustedes deben desarrollar como abogados defensores o en su caso como fiscales, o muchos de ustedes que van a ser jueces. Cuando una persona, por ejemplo, fue ligada a proceso penal por el delito de homicidio simple, hasta ese momento el indicio que tenía el juez es que una persona le dio muerte al otro. Bueno, pero de la investigación se puede determinar, y a eso es a lo que dice aquí precisamente de las actitudes del Ministerio Público, que las circunstancias primitivas han variado. Por ejemplo, ¿de qué manera puede variar una circunstancia primitiva de un homicidio simple? Un homicidio preterintencional, un homicidio en estado de emoción violenta. Entonces, ese es
la idea de que esa circunstancia primitiva haya variado, poder demostrar que la persona, sí es cierto, le causó la muerte al otro, pero fue en un estado emotivo, en un estado transitorio en ese momento, y fue alterado, obcecado, y cometió el delito en estado de emoción violenta. O el otro escenario que les ponía, que pudo haber sido un homicidio preterintencional, que la intención no era causar un daño de tanta gravedad como el que se causó. Y eso es lo que hay que demostrar. Entonces, cuando yo convenzo al juez, cuando yo convenzo al Ministerio Público, esa es la primera actitud que puede tomar el Ministerio Público. Es decir, en efecto, de la investigación se pudo determinar que esa circunstancia primitiva ha variado, que ya no existe tal delito de homicidio simple, sino un homicidio en estado de emoción violenta. Ya rebajamos el delito y le quitamos lo doloso, porque el homicidio del 123 es doloso. La segunda opción, oponerse a la reforma del auto de procesamiento. ¿Por qué? Porque él es el que realiza la investigación. O sea, para convencer al MP, tengo que ir con él y hacer la proposición de diligencias y demostrarle que mi patrocinado no realizó dicho delito de la forma como cual se manifestó en el relato circunstanciado de los hechos o en la sucinta enunciación del auto de procesamiento. Y señala en ese momento que cuenta con más elementos de convicción suficientes para mantener la decisión del juez en cuanto a mantener procesado al sindicado. Y asimismo puede manifestar las circunstancias que motivan el delito por el cual se ha ligado al imputado. Posteriormente, el juez, de conformidad con el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, procede a emitir su resolución. ¿Cuál es la resolución? Fundada en fundamentos de hecho y de derecho. Y debe resolver acceder a lo solicitado por el abogado defensor o declarar sin lugar la reforma del autoprocesamiento. Aquí hay un escenario bien importante. Demos el caso que el juez accede a lo expuesto por la defensa y decide reformar el auto de procesamiento. Del auto de procesamiento indica que el delito mayor, que era robo agravado, como habíamos puesto el ejemplo, lo va a dejar por el delito de robo. Inmediatamente, por el principio de celeridad procesal, el abogado defensor debe solicitar la revisión de la medida de coerción, porque la condición primitiva que originó la prisión preventiva era que el robo agravado no goza de medida. Hoy se reformó al delito de robo, hoy sí goza de medida sustitutiva. Por lo tanto, es necesario, por el principio de celeridad procesal, solicitarle al juez la revisión de la medida de coerción. Por eso es que, vuelvo a decirles, el artículo 92 es bien preciso al decir la defensa técnica. Como yo llevo la esperanza, la certeza y la convicción de que me lo van a reformar, muy bien, no es solo el hecho de que voy a pedir la reforma del autoprocesamiento, me lo reforman y en ese momento pido la revisión de la medida. Tengo que ir preparado para probar que no existe peligro de fuga ni obstaculización a la averiguación de la verdad, con todos los documentos necesarios que vimos el sábado pasado para probar primeramente el arraigo de una persona y que no existe peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, porque puede ser que se reforme el auto de procesamiento, pero si no vamos preparados para probar que efectivamente la persona que se le cambió el delito, la persona procesada, debemos de demostrar y probar que no existe peligro de fuga ni obstaculización a la averiguación de la verdad, es decir, desvanecer los dos riesgos procesales. Y ahí es donde el juez pues tiene que hacer ese análisis intelectivo de emitir su resolución inmediatamente, atendiendo a este principio de celeridad. De conformidad con el artículo 169, pues las partes quedan debidamente notificadas en esa audiencia oral. Bien, dentro de otros derechos que tiene el sindicado, como lo hemos estudiado y analizado, son los obstáculos a la persecución penal, que es la cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones. Recordemos que este tipo de procedimientos lo que hacen es precisamente
paralizar la investigación, es decir, son un obstáculo a la persecución penal. Suspenden, si ustedes quieren, el procedimiento hasta que no sean resueltos estos obstáculos a la persecución penal. En cuanto a la cuestión prejudicial y a las excepciones, este tipo de procedimientos se tramitan en la vía de los incidentes de conformidad con el artículo 150 bis del procesal penal. Recordemos que el Código Procesal Penal tiene su propio trámite de los incidentes, es decir, no debemos acudir a la ley del organismo judicial. Ahora bien, si el Código Procesal Penal dijera que deberá ventilarse como incidente como lo establece la ley del organismo judicial, entonces sí tendríamos que acudir a la ley del organismo judicial. En este caso no, debemos acatar lo establecido en el artículo 150 bis. ¿Cuál es ese procedimiento de los incidentes? Tenemos el incidente de hecho y de derecho. Esta es una audiencia también bien importante cuando se va a promover este tipo de incidentes, tanto en el caso de la cuestión prejudicial como en el caso de las excepciones. Acordemos que el antejuicio únicamente se van a desarrollar actos de investigación que sean necesarios u urgentes para la investigación. De lo contrario, pues el expediente se archiva en relación al que goza de este privilegio. Pero en relación a la cuestión prejudicial y a las excepciones, quien pretenda realizar este incidente debe acudir nuevamente ante juez competente a solicitar su incidente de promoción de incidente. ¿Cuál es la razón por la cual está pidiendo dicho incidente? En esa promoción del incidente debe de demostrar cuáles son los medios de prueba que pretende probar en el incidente. Individualizarlos. Sin estos requisitos, pues el juez rechazará de plano el incidente. Posteriormente de analizado por el juzgador el incidente, lo declara con lugar e inmediatamente corre audiencia a los demás sujetos procesales. Este es un incidente bien corto. Recordemos que cuando es cuestión de derecho, 2 días, porque el derecho no se prueba. Y si es cuestión de hecho, se corre audiencia por 5 días. Para que se pronuncien al respecto los demás sujetos procesales. Aquí encontramos 2 procedimientos especiales. Recordemos que si el incidente se promueve en una audiencia oral, se va a ventilar de conformidad con el artículo 369, como que estuviéramos en un debate oral y público. Y de lo contrario, pues la promoción puede ser por escrito. Hay jueces que promueven los incidentes por escrito y corren audiencias por escrito. Hay otros jueces, pues obviamente, que señalan la audiencia de la promoción del incidente, convocan a los sujetos procesales para la segunda audiencia, podríamos decir, donde se va a desarrollar todos los elementos de prueba que yo propuse, y ese es el momento en el que el juez va a resolver el incidente, ya sea de cuestión prejudicial o el incidente de excepción. Recordemos que los efectos de los obstáculos a la persecución penal es precisamente paralizar el proceso penal, obstruirle su marcha, detenerlo, hasta que no se resuelva ese incidente, hasta que no se resuelva esa situación, si es de cuestión prejudicial o si es de las excepciones. Pues hemos estudiado y analizado algunos procedimientos prácticos, como es la primera declaración, la revisión de la medida de coerción, la reforma del autoprocesamiento y este tema que es bien sencillo y pequeño, que son los obstáculos a la persecución penal que se tramitan en la vía de los incidentes. Ya para concluir esta jornada nos queda pendiente únicamente solamente analizarlos. Ya veremos más adelante los procedimientos de cada uno de estos institutos jurídicos, lo que son los actos conclusivos de la etapa preparatoria. El acto conclusivo normal por excelencia es el planteamiento de la acusación y la solicitud de apertura a juicio, donde aquí el Ministerio Público tiene la probabilidad y aquellos indicios racionales se convirtieron en elementos de convicción, por lo cual solicita la apertura a juicio. Puede ser que el Ministerio Público en la investigación que realizó no pudo recabar cuanto medio de investigación. Entonces, ¿qué debe realizar? La clausura provisional del proceso y solicitar audiencia oral al juez indicándole cuáles son esos elementos de investigación pendientes
para sustentar su hipótesis. Por lo tanto, solicita la clausura provisional. También existe acto conclusivo anormal como lo es el sobreseimiento. Y este es un caso bien importante porque cuando el Ministerio Público solicita el sobreseimiento es porque no se puede proceder, es decir, no se pueden incorporar nuevos elementos de prueba o existe aquel elemento negativo del delito cuando no existen condiciones objetivas de punibilidad como analizamos, porque existe un elemento que hace posible al Ministerio Público demostrarle al juez que aquella participación del sindicado, aquel hecho consumado que realizó el sindicado, el procesado, fue modificado. ¿Cómo fue modificado? Porque existe un elemento negativo del delito, circunstancias que eximen de responsabilidad penal, ya sea por las causas de justificación o las causas de inculpabilidad. Puede ser también que el Ministerio Público dentro de los actos conclusivos anormales solicite la acusación por la vía del procedimiento abreviado, que son los procedimientos específicos que contempla nuestro Código Procesal Penal. O puede hacer que solicite la suspensión condicional de la persecución penal o el criterio de oportunidad. Cada uno de estos actos conclusivos veremos los procedimientos y el desarrollo de cada una de las audiencias. Por hoy pues damos por terminada la jornada, damos por terminado el trabajo que realizamos el día de hoy. Esperamos en Dios pues que sea satisfactorio para ustedes y con la certeza de que cada día se están formando más como profesionales, como abogados competentes y siempre, como lo dice la Biblia en Mateo 28, id por todo el mundo. En este caso pues no predicamos el evangelio, pero sí predicamos la sabiduría, el derecho, haciendo discípulos a cada uno de ustedes. La idea es que ustedes el día de mañana como discípulos superen al maestro. Y eso es la tarea que a ustedes les corresponde. Sigan formándose, sigan siendo autodidactas y estudiando por su propia cuenta, principalmente en esta situación en que nos encontramos hoy en día, que no podemos tener clases presenciales, pero de una otra manera creo que estamos logrando el objetivo, es que ustedes aprendan, que ustedes sigan formando. Yo los insto, compañeros, a que sigan estudiando, a que no pierdan el tiempo, a que no miren atrás, sigan para adelante y sigan estudiando, que no exista obstáculo alguno como los obstáculos a la persecución penal. No, ustedes no encuentren obstáculos para continuar con el desarrollo de sus materias, con el desarrollo de su curso. Por hoy pues los dejo, compañeros, que el Señor me los bendiga abundantemente. Saben que toda la semana estamos abiertos a dudas, a consultas de lo estudiado, de lo analizado que ustedes hayan realizado. Tienen libertad de hacerlo y para eso estamos también nosotros, para resolverles todas sus dudas que surjan con su estudio. Que Dios los bendiga abundantemente y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.